Hay un momento en la historia de la iglesia donde se necesitó hombres y mujeres con carácter y con sangre de campeones. Ese tiempo fue el tiempo de la iglesia apostólica, un tiempo donde la persecución de la iglesia fue extremadamente cruel, tanto por parte del judaísmo como por parte del romanismo. Los emperadores de aquel entonces casi aniquilaron por completo una generación de cristianos. Sin embargo, la iglesia en ese tiempo contó con hombres y mujeres que en sus venas corría sangre de campeones. Y ese es el tema que quiero proponerles para esta oportunidad. Y para ello buscamos la carta a los Filipenses en su capítulo 1, versículo 12. Dice de la siguiente manera: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Uno de los que considero yo corría por sus venas sangre de campeón fue el apóstol Pablo, un hombre que usted conoce la historia a través del libro de los Hechos y a través de sus cartas, que sufrió por la causa de Cristo, pero sufrió de una manera verdaderamente inspiradora. Una cosa es sufrir lamentándose, renegándose y reclamando, y otra cosa es sufrir como sufrió el apóstol Pablo. La carta a los Filipenses es una de las cartas carcelarias, es decir, es una carta que es escrita desde alguna cárcel en las muchas que el apóstol Pablo estuvo preso por la causa de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo escribe esta carta pero es como una joya epistolar del Nuevo Testamento, porque siendo que el hombre escribe desde una cárcel, tiene textos como aquel texto de regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, o el famoso todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, o el más conocido aún, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En este tiempo la iglesia necesita hombres y mujeres que por sus venas corra sangre de campeones. La iglesia está atravesando un tiempo de mucha presión espiritual, de mucho desbalance emocional, de mucha interrogativas, de muchas zozobras, de muchas dudas. La iglesia atraviesa ahora mismo un tiempo difícil, un tiempo donde es necesario que se levante una generación campeona. Es un tiempo donde es necesario que se levanten jóvenes, adultos y ancianos con el carácter de la gente de aquel entonces, puesto que lo que ahora nosotros estamos viviendo es mínimo a lo que aquellos vivieron, y sin embargo pudieron jalar la iglesia en el camino de la victoria. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Filipenses, tiene algún tipo de perspectiva espiritualmente campeona, espiritualmente ganadora, algún tipo de perspectiva que hoy mismo nos tiene que calar a nosotros en el fondo del alma y poder, en el nombre de Jesús, levantar la bandera del evangelio en medio de esta situación. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a sus hermanos en Filipos: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, oiga bien esto, han redundado más bien para el progreso del evangelio. En primer lugar, el apóstol Pablo aquí tiene un enfoque de sus pruebas verdaderamente loable, verdaderamente aplaudible. El hombre está sufriendo,
el hombre está pasando la peor de sus circunstancias, pues hay un tiempo en que las cárceles fueron las habitaciones constantes para el apóstol. Y cuando hace un análisis de las cosas que le están pasando, lejos de sentirse frustrado, lejos de descargar sus emociones negativas, lejos de sentirse avasallado por la prueba, lejos de sentirse aniquilado, luego lejos de sentirse triste, el hombre dice: todo lo que he sufrido, todo lo que he pasado, todo lo que ahora me está sucediendo ha redundado en beneficio de lo que realmente vale la pena: el evangelio y la obra de la predicación. Y encuentro en las palabras del apóstol Pablo la perspectiva correcta de lo que hoy nosotros debemos de pensar, de lo que hoy nosotros debemos de admitir. El apóstol Pablo le decía a los romanos que aquellos que aman a Dios, de alguna manera, todas las cosas vienen a desembocar a una bendición, vienen a caer a un bien. Por lo que entonces el apóstol Pablo, poniéndose de ejemplo, dice: mis prisiones, mis sufrimientos, mis arrastradas, mis apaleadas, los latigazos que han caído en mi espalda, las horas difíciles que he vivido, que yo he sufrido, que yo he enfrentado, han tenido una respuesta, un eco, una consecuencia positiva. Y todo esto ha redundado en beneficio del evangelio. Amada iglesia, nunca en la historia a lo mejor habíamos tenido que sufrir, aunque sea un poquito, por la causa de Cristo. Hoy estamos limitados de ciertas cosas. Hoy algunos negocios no han dado la rentabilidad acostumbrada. Hoy tenemos algún tipo de extrañeza de nuestros templos llenos. Hoy estamos pasando un tiempo donde el día es bastante corto en su toque de queda a las 4 de la tarde. Correcto. Hemos estado pasando una situación emocionalmente, quizás financieramente, quizás económicamente, pero un campeón espiritual se desliga de sus comodidades. Un campeón espiritual deja de pensar en sí mismo para pensar en la obra. Y eso es lo que hizo del apóstol Pablo un campeón: dejar de pensar en él y pensar en qué se beneficia la obra del Señor. Y este tiempo la obra del Señor se ha trasladado a las casas. En este tiempo la oportunidad para hacer una obra social de amor al prójimo se ha prestado. En este tiempo los predicadores han inundado los medios existentes para que el evangelio se predique. En este tiempo el mundo ha vuelto a mirar hacia Dios. En este tiempo la sensibilidad ha llegado hasta los gobernantes, de manera que los gobernantes incluso han clamado al Señor. Por lo que entonces, si la obra de Dios se ha beneficiado, si la obra del Señor se ha beneficiado, hermano, suframos como campeones. Segundo, dice la palabra: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Aquí está hablando el apóstol Pablo de la guardia pretoriana, la que cuidaba al emperador. Y la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es increíble cómo el apóstol Pablo, desde la prisión, en un tiempo donde las noticias tenían que correr de boca en boca, se había constituido en un influencer para su generación. Dice el apóstol Pablo: mis prisiones, mis sufrimientos, pero más que todo, la actitud que yo he tomado a esta situación que me ha tocado vivir ha inspirado a otros. He estado motivando siempre para que en este tiempo de la historia la iglesia
se coloque al frente de las instituciones con un mensaje de fe, con un mensaje de esperanza, con un mensaje de fortaleza, con un mensaje optimista, con un mensaje que consuele y redarguya a esta generación que le ha tocado vivir esta situación a nivel global, y que la iglesia aproveche para brillar con la luz de Cristo. El apóstol Pablo dice: la forma en que yo he sufrido mi prueba, la forma en que yo he sufrido mi situación, la forma en que yo he sufrido las adversidades, ha inspirado a otros de tal manera que la palabra se ha escuchado incluso en el pretorio, o sea, en la guardia pretoriana que cuida al emperador. Y cuando otros saben de esto, y cuando otros miran esto, se atreven, dice la Biblia, a hablar la palabra sin temor. Cristiano, cristiana, pastor, pastora, ministro, la gente te está viendo, la gente te está leyendo, la gente te está observando. La forma emocional, espiritual, psicológica que tu congregación tenga será la que tú le determines. Tu familia tendrá una perspectiva de esta situación de acuerdo a cómo tú te proyectes, a cómo tú te presentes. Si el apóstol Pablo hubiese declarado que su ministerio era sufrir y sufrir, si el apóstol Pablo hubiese mandado a hacer una playera que dijera que su ministerio era una montaña de 1000 sufrimientos, si el apóstol Pablo hubiese proyectado un espíritu de cobardía, de derrota, entonces la gente, los predicadores, los hermanos también hubiesen sido impactados por esa carga emocional negativa. Pero como leían a un hombre que decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estoy contento cualquiera que sea mi situación, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Esa expresión en medio de su prueba hizo que inspirara al ánimo, a la fortaleza, al consuelo. Es tiempo que como iglesia podamos ser sal y luz para este tiempo. Es tiempo que como iglesia, que como cristianos, que como padre cristiano, que como madre cristiana, que como hijo cristiano, que como líder cristiano, inspiremos al mundo a decir que este tiempo va a pasar, y que cuando pase, siempre lo he dicho, Dios aún seguirá en su trono. Y cuando sientas que tu ánimo se viene abajo, y cuando sientas que el desaliento te está queriendo afectar, y cuando sientas que tu vida empieza a desmoronarse, clama al Señor, Él te va a responder. Pues hay gente que depende de tu actitud, y este es el tiempo para proclamar la grandeza de aquel que nos llamó de las tinieblas, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Alguien tiene que levantar sus manos en esta hermosa hora y decirle: Señor, en ti he confiado. Alguien tiene que levantar su vista al cielo en esta hora y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien tiene que irradiar el gozo del Señor, la alegría del Señor, la fe en el Señor, la confianza en el Señor, y proclamar la victoria anticipada de Cristo ante esta circunstancia. Inspira. Sé un campeón como Pablo. Luego, para concluir, 1:21, versículo lindísimo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivimos en un momento donde la sentencia de muerte amenaza. Primero, la pandemia estaba en las naciones lejanas. Luego estuvo en las naciones cercanas. Luego causó pánico cuando los gobiernos dijeron en sus conferencias: ya hay un caso en nuestro país. Ahora se habla de que se están abarcando ya departamentos, zonas cercanas. Y la verdad que en algún momento no se asegura que nos vaya a llegar esta situación cerca de mi vecindario, cerca de tu vecindario. El apóstol Pablo habla de la vida y habla de la muerte como cosas supeditadas, sujetas a Cristo Jesús. Él dice: para mí el vivir es Cristo, y el morir, como para mí el vivir es Cristo,
el morir es ganancia. Qué hermoso. No quiero ahora mismo poner en tu mente, en tu corazón, una perspectiva de muerte. No, vamos a vivir. Tu familia va a vivir. Pero algún día la muerte es una realidad ineludible. Es un acto inevitable. No se puede obviar. Alguien escribió alguna vez un pensamiento sencillo pero acertado: únicamente no muere el que no nace. Si alguien nace, tiene que morir. Por lo que la perspectiva de este tiempo, donde la muerte se oye por todas partes, donde la muerte se ve por todas partes, es que no importa en realidad la vida o la muerte. Lo que en realidad importa es Cristo. Si vives, tienes que vivir para Cristo. Y el día en que muramos, ya sea por el COVID-19, por el COVID-25, por el COVID-29 o por el COVID-38, porque los científicos dicen que esta es la primera pandemia de muchas que el mundo tiene que recibir. Yo no sé. Cristo pronto viene. Pero lo importante es el enfoque de la vida, el enfoque de nuestra existencia. Y un campeón, cuando piensa en su vida, piensa en Cristo. Y cuando piensa en su muerte, piensa en Cristo. Porque vivir es Cristo, morir es ganancia. Y cuando somos cristológicos en nuestra doctrina teórica y en nuestra doctrina práctica, entonces la vida es una vida de victoria, es una vida de campeón. ¿Cómo enfoca esta situación alguien que por sus venas corre sangre de campeón? Número 1, dice el apóstol Pablo: mis sufrimientos benefician la obra de Cristo y eso me hace feliz. Muero para que Cristo viva. Número 2, en este tiempo de dificultad, mi actitud hacia los sufrimientos inspira a otros a proclamar la victoria de Cristo. Y número 3, la vida o la muerte no importan en realidad, importa Cristo Jesús. Sé tú un hombre con sangre de campeón, una mujer con sangre de campeón, un joven, un adulto, un anciano, un niño, un adolescente, donde el Espíritu de Cristo gobierne nuestras vidas y que sea visto por los hombres y así glorifiquen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios bendiga tu vida. El pastor Henry Chávez, Asamblea de Dios Oreb, El Progreso, Jutiapa, Guatemala, te bendice en el nombre de Jesús. Amén.